El sol de Ciudad de México se filtraba por las cortinas del pequeño apartamento en la colonia Roma. Guadalupe Hernández, de 28 años, contemplaba la prueba de embarazo con una mezcla de incredulidad y alegría. Las dos líneas rosadas confirmaban lo que su cuerpo ya le había estado susurrando durante semanas. Estaba embarazada. Con manos temblorosas, Guadalupe guardó la prueba en el bolsillo de su bata. Carlos llegaría pronto del trabajo y quería darle la noticia de manera especial. Llevaban 3 años juntos, y aunque no estaban casados, Carlos siempre había hablado de formar una familia. Era el momento perfecto. Guadalupe trabajaba como maestra en una escuela primaria del barrio. Amaba a sus alumnos y ellos la adoraban a ella. Carlos, por su parte, había conseguido un buen puesto en una empresa de construcción hace apenas 6 meses. Las cosas parecían finalmente encaminarse para la pareja. «Ya llegué», anunció Carlos al entrar al apartamento. A sus 32 años, Carlos Fuentes proyectaba una imagen de seguridad y estabilidad que había cautivado a Guadalupe desde el principio. «Preparé tu platillo favorito», dijo Guadalupe con una sonrisa nerviosa, señalando la mesa donde humeaban unos chiles rellenos. La cena transcurrió entre conversaciones cotidianas. Carlos hablaba de un nuevo proyecto en Polanco, un barrio exclusivo donde su empresa construiría un complejo residencial. «Tengo una sorpresa para ti», dijo Guadalupe cuando terminaron de cenar. Le entregó una pequeña caja que había preparado, dentro de la cual había puesto la prueba de embarazo junto a un par de diminutos zapatos de bebé que había comprado esa misma tarde. Carlos abrió la caja y se quedó mirando su contenido en silencio. Guadalupe esperaba ver alegría, emoción, quizás incluso lágrimas. En cambio, el rostro de Carlos se endureció. «¿Estás segura?», preguntó con una frialdad que Guadalupe nunca había escuchado antes. «Sí, tengo casi 2 meses. ¿No estás feliz?». Carlos se levantó bruscamente de la mesa. «No es el momento, Lupe. Apenas estoy empezando a destacar en el trabajo. Tenemos deudas, este apartamento es demasiado pequeño». Guadalupe sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua fría. «Pero siempre dijiste que querías tener hijos conmigo». «Eventualmente sí, pero no ahora». Los días siguientes fueron tensos. Carlos llegaba tarde del trabajo, evitaba las conversaciones sobre el embarazo y se mostraba distante. Guadalupe intentaba entender su reacción, convenciéndose de que solo necesitaba tiempo para asimilar la noticia. Una tarde, mientras organizaba el armario, Guadalupe encontró varios mensajes en el teléfono de Carlos. Eran de una mujer llamada Mariana. Los mensajes no dejaban lugar a dudas. Carlos mantenía una relación paralela desde hacía meses. Con el corazón destrozado, Guadalupe confrontó a Carlos esa misma noche. «¿Quién es Mariana?», preguntó directamente cuando él entró al apartamento. Carlos se quedó paralizado por un momento, pero rápidamente su expresión cambió a una de furia. «¿Estuviste revisando mi teléfono? Respóndeme, Carlos, ¿quién es ella? Es una compañera de trabajo, nada más. Los mensajes dicen otra cosa. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome?». La discusión escaló rápidamente. Carlos, acorralado por la evidencia, pasó de la negación a la ira. Comenzó a gritar, acusando a Guadalupe de intentar atraparlo con el embarazo. «Seguramente lo planeaste todo», gritó Carlos, golpeando la pared con el puño. «Sabías que estaba pensando terminar contigo y decidiste quedar embarazada». Guadalupe retrocedió asustada por la violencia de su reacción. Nunca había visto a Carlos así. «Yo no planeé nada», dijo con voz temblorosa. «Y si querías terminar conmigo, ¿por qué no lo hiciste directamente en lugar de engañarme?». Carlos avanzó hacia ella amenazadoramente. Guadalupe instintivamente se dirigió hacia las escaleras que llevaban a la planta baja del edificio, buscando escapar de la situación. «No hemos terminado de hablar», gritó Carlos siguiéndola. «Aléjate de mí», suplicó Guadalupe mientras comenzaba a bajar las escaleras. Lo que sucedió después ocurrió en cuestión de segundos, pero para Guadalupe fue como si el tiempo se ralentizara. Sintió las manos de Carlos en su espalda, empujándola con fuerza. Perdió el equilibrio y cayó por las escaleras, golpeándose violentamente contra los escalones. Su último pensamiento consciente fue para el bebé que llevaba dentro, antes de que la oscuridad la engullera. El pitido constante de las máquinas fue lo primero que Guadalupe percibió al recuperar la consciencia. Abrió los ojos lentamente, desorientada,
y se encontró en una habitación de hospital. Un dolor punzante recorría todo su cuerpo, especialmente concentrado en su vientre. «¡Despertó!», exclamó una voz femenina a su lado. Era Consuelo, su madre, quien había acudido inmediatamente al hospital tras recibir la llamada. «Mamá», murmuró Guadalupe con voz débil. «¿Qué pasó? ¿El bebé?». La expresión de Consuelo se ensombreció. «Lo siento, mijita. Perdiste al bebé en la caída». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Guadalupe. El dolor físico que sentía no era nada comparado con la angustia que inundaba su corazón. Su bebé, aquel pequeño ser que apenas comenzaba a formarse dentro de ella, ya no estaba. «Carlos dijo que te caíste accidentalmente por las escaleras», continuó Consuelo, «que tropezaste durante una discusión». Guadalupe cerró los ojos, recordando vívidamente el empujón de Carlos, la sensación de sus manos en su espalda, la fuerza con la que la había lanzado escaleras abajo. «No fue un accidente», dijo con firmeza a pesar del dolor. «Carlos me empujó. Estábamos discutiendo porque descubrí que me engañaba con otra mujer». Consuelo se llevó las manos a la boca, horrorizada. «¿Estás segura, Lupita? Es una acusación muy grave». «Estoy completamente segura, mamá». Sentí sus manos empujándome. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entró Carlos, acompañado por sus padres Ernesto y Mercedes Fuentes. La familia Fuentes era conocida en Ciudad de México. Ernesto dirigía una empresa constructora de éxito y Mercedes pertenecía a una antigua familia de abolengo venida a menos. Carlos era su único hijo y siempre habían sido extremadamente protectores con él. «Mi amor, ¿cómo te sientes?», preguntó Carlos con fingida preocupación, acercándose a la cama. Guadalupe sintió que la rabia se apoderaba de ella. Ver a Carlos actuar como el novio preocupado, después de lo que había hecho, era más de lo que podía soportar. «No te acerques a mí», gritó, incorporándose a pesar del dolor. «Todos deben saber la verdad. Carlos me empujó por las escaleras. Él mató a nuestro bebé». Un silencio sepulcral invadió la habitación. Los padres de Carlos intercambiaron miradas de incredulidad. «Guadalupe, estás confundida por los medicamentos», dijo Carlos con una sonrisa tensa. «Sabes que tropezaste durante nuestra discusión. Yo intenté sujetarte, pero no pude». «Mentiroso». La voz de Guadalupe resonó en la pequeña habitación. «Te confronté por tu infidelidad con Mariana. Intenté salir del apartamento y me empujaste por la espalda. Sentí tus manos perfectamente». Mercedes Fuentes dio un paso al frente, su rostro contraído en una mueca de desprecio. «Mi hijo jamás haría algo así. Siempre has sido una muchacha problemática, Guadalupe. Carlos nos ha contado sobre tus ataques de celos infundados». «¿Ataques de celos infundados?». Guadalupe soltó una risa amarga. «Tengo pruebas de su infidelidad. Los mensajes están en su teléfono». Carlos palideció visiblemente. Ernesto Fuentes, que hasta entonces había permanecido en silencio, se volvió hacia su hijo. «¿Es eso cierto, Carlos? ¿Has estado engañando a Guadalupe?». «Papá, no es lo que parece. Mariana es solo una amiga». «Muéstrales los mensajes entonces», desafió Guadalupe. «Déjales ver cómo le dices que me dejarás pronto, cómo planean irse juntos». La tensión en la habitación era palpable. Carlos, acorralado, cambió de estrategia. «Está bien, sí, tengo una relación con Mariana», admitió finalmente. «Pero eso no significa que haya empujado a Guadalupe. Fue un accidente». «No fue un accidente», insistió Guadalupe. «Me empujaste intencionalmente. Acabaste con la vida de tu propio hijo». Consuelo, que hasta entonces había observado la escena en silencio, se levantó súbitamente. «Voy a llamar a la policía», anunció con determinación. «Esto no puede quedar así». Mercedes se interpuso en su camino. «¿La policía? ¿Estás loca? No hay pruebas de lo que dice tu hija. Es su palabra contra la de Carlos». «Hay cámaras de seguridad en el edificio», intervino Guadalupe, «en la entrada y en las escaleras. Todo quedó grabado». El rostro de Carlos perdió todo su color. Claramente no había considerado la existencia de cámaras de seguridad. En ese momento, como si el destino quisiera intervenir, la puerta se abrió nuevamente y entró Elena, la vecina de Guadalupe, junto con un hombre que llevaba un uniforme de policía. «Vine en cuanto me enteré», dijo Elena, acercándose a la cama de Guadalupe. «Vi todo desde mi ventana, Lupe.
Vi cómo discutían y cómo él te empujó. Ya he dado mi declaración al oficial López. Carlos miró a su alrededor como un animal acorralado. Su padre lo observaba con una mezcla de decepción y furia, mientras que su madre parecía haberse quedado sin palabras por primera vez en su vida. «Carlos Fuentes», dijo el oficial López, «tendrá que acompañarme a la comisaría para prestar declaración. Hay una denuncia formal por agresión y...» Miró brevemente a Guadalupe. Posible homicidio no intencional del feto. La habitación del hospital, que había sido escenario de una revelación tan dramática, quedó sumida en un silencio atónito, mientras el oficial esposaba a Carlos y lo escoltaba fuera, ante la mirada impotente de sus padres y la expresión de dolorosa vindicación en el rostro de Guadalupe. 3 días después de la confrontación en el hospital, Guadalupe regresó a su apartamento acompañada por su madre. Los médicos habían recomendado reposo, pero ella insistió en volver a casa. Necesitaba enfrentar el escenario de la tragedia para poder comenzar a sanar. Carlos permanecía detenido mientras se realizaba la investigación. Las grabaciones de las cámaras de seguridad confirmaron la versión de Guadalupe y el testimonio de Elena. A pesar de los intentos de la familia Fuentes por interferir, usando sus influencias y contactos, el caso parecía sólido. Lo que Guadalupe no esperaba era la campaña de acoso que había comenzado contra ella. Desde mensajes anónimos en sus redes sociales, acusándola de mentirosa y oportunista, hasta llamadas en mitad de la noche que terminaban en silencio amenazador cuando contestaba: «Deberías quedarte en mi casa unos días», sugirió Consuelo mientras ayudaba a su hija a instalarse. «No me gusta que estés sola aquí, menos con todo lo que está pasando». «No, mamá, no voy a dejar que me intimiden. Este es mi hogar y tengo derecho a estar aquí». Esa misma tarde, el timbre sonó. Guadalupe miró por la mirilla y vio a Mercedes Fuentes, la madre de Carlos, de pie en el pasillo. Dudó por un momento, pero finalmente abrió la puerta. «Señora Mercedes», dijo con frialdad, «no esperaba su visita». Mercedes no respondió inmediatamente. Su habitual apariencia impecable mostraba signos de deterioro: ojeras pronunciadas, el maquillaje ligeramente corrido, el cabello no tan perfectamente peinado como de costumbre. «¿Puedo pasar?», preguntó con una voz que intentaba mantener su habitual tono autoritario, pero que dejaba entrever cierta vulnerabilidad. Guadalupe se hizo a un lado, permitiéndole entrar. Consuelo, que estaba en la cocina, apareció inmediatamente, como un guardián protector. «Vengo a hablar a solas con Guadalupe», dijo Mercedes, mirando significativamente a Consuelo. «Lo que tenga que decirle a mi hija, puede decirlo delante de mí», respondió Consuelo firmemente. Mercedes suspiró, claramente contrariada, pero asintió. Las 3 mujeres se sentaron en la pequeña sala. Por un momento, nadie habló. El tic-tac del reloj de pared parecía amplificarse en el silencio tenso. «He venido a proponerte un trato», dijo finalmente Mercedes. «Retira la denuncia contra Carlos y te compensaremos generosamente. Podemos ofrecerte una suma considerable, suficiente para que comiences una nueva vida lejos de aquí». Guadalupe sintió que la sangre le hervía. «¿Me está ofreciendo dinero para que retire la denuncia por el intento de asesinato de su hijo? ¿Por la muerte de mi bebé?» «Fue un accidente en medio de una discusión acalorada», insistió Mercedes. «Carlos nunca tuvo la intención de...» «Las cámaras muestran claramente cómo me empujó», interrumpió Guadalupe. «No fue un accidente, señora Mercedes. Su hijo deliberadamente me empujó por esas escaleras sabiendo que estaba embarazada». Mercedes cambió de estrategia. Su rostro se endureció y su voz adquirió un tono amenazador. «Piénsalo bien, Guadalupe. Somos una familia con recursos e influencias. ¿Realmente crees que Carlos será condenado? Y mientras tanto, tu vida se convertirá en un infierno. Ya has empezado a sentirlo, ¿no? Los mensajes, las llamadas... ¿Está admitiendo que ustedes están detrás del acoso que estoy sufriendo?», preguntó Guadalupe, incrédula. «No admito nada», respondió Mercedes con una sonrisa fría. «Solo te estoy advirtiendo sobre las consecuencias de enfrentarte a nosotros». Consuelo, que había estado conteniendo su indignación, explotó. «Fuera de mi vista. ¿Cómo se atreve a venir aquí a amenazar a mi hija después de lo que su hijo le hizo? Debería darle vergüenza». Mercedes se levantó lentamente, manteniendo su compostura. «Piénsalo, Guadalupe. Mi oferta sigue en pie por 3 días. Después de eso, las cosas se pondrán difíciles.
Tras la partida de Mercedes, Guadalupe se derrumbó en el sofá temblando. «¿Qué voy a hacer, mamá? Tienen razón, tienen poder e influencias. Vamos a luchar, mijita», respondió Consuelo con determinación. «No estás sola en esto». Al día siguiente, mientras Guadalupe se preparaba un té, escuchó golpes en su puerta. Esta vez era Ernesto Fuentes quien aguardaba en el pasillo, con una expresión mucho más sombría que la de su esposa el día anterior. «Señor Ernesto», dijo Guadalupe sorprendida, «¿también viene a ofrecerme dinero o a amenazarme?» «Ninguna de las dos cosas», respondió él con voz cansada. «¿Puedo pasar?» Una vez dentro, Ernesto rechazó el ofrecimiento de sentarse. Parecía incómodo, como si cada minuto en ese apartamento fuera doloroso para él. «Vengo a disculparme», dijo finalmente sorprendiendo a Guadalupe. «No por Carlos. Él debe asumir la responsabilidad de sus actos. Me disculpo por el comportamiento de Mercedes y por cualquier intimidación que hayas sufrido. No apruebo esos métodos». Guadalupe lo miró con desconfianza. ¿Por qué debería creerle? Ernesto sacó un sobre de su chaqueta y lo depositó sobre la mesa. «Aquí hay pruebas de que Carlos ha estado desviando fondos de la empresa para mantener su estilo de vida con Mariana. Incluye transferencias, facturas falsificadas, todo. Lo descubrí hace una semana, pero no tuve oportunidad de confrontarlo antes del incidente». Guadalupe tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Por qué me da esto?» «Porque quiero que sepas que no todos en la familia Fuentes estamos dispuestos a encubrir crímenes», respondió Ernesto con amargura. «Carlos debe enfrentar las consecuencias de sus acciones, todas ellas». Después de que Ernesto se marchara, Guadalupe examinó los documentos. Efectivamente mostraban un patrón de malversación de fondos que se extendía por meses. Esta información podría ser crucial no solo para su caso, sino también para comprender la verdadera naturaleza de Carlos. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Guadalupe recibió un mensaje de un número desconocido. «Soy Mariana. Necesitamos hablar, es importante». El café en la colonia Condesa estaba casi vacío a esa hora de la mañana. Guadalupe había elegido un lugar público para reunirse con Mariana, por precaución. Aunque parte de ella quería odiar a esta mujer, otra parte entendía que posiblemente también había sido engañada por Carlos. Mariana llegó puntual, vestida con elegancia discreta. Era una mujer atractiva, de unos 30 años, con una expresión de perpetua preocupación en el rostro. «Gracias por acceder a verme», dijo mientras se sentaba frente a Guadalupe. «Sé que probablemente soy la última persona con la que quieres hablar». «Estoy aquí porque dijiste que era importante», respondió Guadalupe secamente. «¿Qué quieres decirme?» Mariana respiró profundamente antes de hablar. «Primero, quiero que sepas que Carlos me dijo que ustedes habían terminado hace meses. Me aseguró que vivían separados y que solo mantenían las apariencias por cuestiones laborales. Descubrí la verdad la semana pasada, cuando accidentalmente vi una foto de ustedes dos en su teléfono, claramente reciente». Guadalupe asintió, sin sorprenderse. Era el tipo de mentiras que Carlos diría. «Pero no es por eso que quería verte», continuó Mariana. «Es porque yo también he sido víctima de su violencia». Lentamente, Mariana se subió la manga de su blusa, revelando moretones en diferentes etapas de curación. «La primera vez fue hace un mes», explicó con voz temblorosa. «Se enfureció porque hablé con un compañero de trabajo. Dijo que era solo un arranque de celos, que no volvería a ocurrir. Pero sucedió de nuevo la semana pasada, cuando le dije que sabía sobre ti». Guadalupe sintió un escalofrío. «¿Por qué no lo denunciaste?» «Me amenazó. Dijo que tenía videos íntimos nuestros y que los haría públicos, que me destruiría profesionalmente. Tengo un hijo de mi anterior matrimonio, Guadalupe. No puedo arriesgarme a perder mi empleo, mi reputación. ¿Y por qué vienes a mí ahora? Porque cuando supe lo que te hizo, entendí que Carlos no tiene límites. Hoy eres tú, mañana podría ser yo. Estoy dispuesta a testificar sobre su comportamiento violento y controlador. Tengo mensajes, grabaciones de llamadas donde me amenaza. Todo puede ayudar a tu caso». Para Guadalupe, esta conversación era como encontrar la pieza faltante de un rompecabezas. Carlos no era simplemente un hombre infiel que había perdido el control en un momento de ira. Era un abusador sistemático que había estado ocultando su verdadera naturaleza bajo una fachada de encanto y profesionalismo.
Hay algo más que debes saber, añadió Mariana, bajando la voz. Mercedes, su madre, sabía de nosotros. No solo eso, ella me pagaba para que mantuviera a Carlos entretenido mientras él se establecía en la empresa familiar. Quería que su hijo tuviera una distracción controlada, alguien que no interfiriera con sus planes, pero que mantuviera satisfechas sus necesidades. Guadalupe sintió náuseas ante esta revelación. La manipulación y la corrupción en la familia Fuentes iban más allá de lo que había imaginado. ¿Tienes pruebas de eso también?, preguntó incrédula. Mariana asintió. Transferencias bancarias, mensajes de texto, todo está documentado. Mercedes es meticulosa en sus negocios, incluso en los sucios. Armada con esta nueva información, Guadalupe contactó a su abogada, una mujer determinada llamada Sofía Reyes, que se especializaba en casos de violencia doméstica. Sofía había tomado el caso pro bono tras escuchar la historia de Guadalupe, conmovida por su valentía. Con el testimonio de Mariana, los documentos de Ernesto y las pruebas físicas, tenemos un caso sólido, aseguró Sofía después de revisar toda la información. Carlos no solo enfrentará cargos por agresión, sino también por fraude empresarial. Y podemos añadir cargos contra Mercedes por obstrucción a la justicia e intimidación de testigos. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, reuniones con fiscales y preparativos para el juicio. La historia había comenzado a filtrarse a la prensa, generando un intenso debate sobre la violencia doméstica y el abuso de poder en las familias influyentes. Una tarde, mientras Guadalupe regresaba del despacho de Sofía, encontró a Ernesto Fuentes esperándola fuera de su edificio. «Me dijeron que estarías aquí», explicó ante la mirada sorprendida de Guadalupe. «Quería informarte personalmente. He destituido a Carlos de la empresa y he retirado todo apoyo legal y financiero para su defensa. No puedo seguir protegiendo a alguien que ha traicionado no solo la confianza de su pareja, sino también la de su familia y sus empleados». Guadalupe percibió el dolor en los ojos del hombre. A pesar de todo, seguía siendo un padre viendo derrumbarse el futuro que había imaginado para su hijo. «Mercedes me ha abandonado», continuó Ernesto con amargura. «No soportó que me pusiera del lado de la justicia en lugar del de nuestra familia. Se ha ido a vivir con su hermana, llevándose consigo una parte considerable de nuestros bienes. Pero no me importa. Hay cosas más valiosas que el dinero y las apariencias». La audiencia preliminar llegó más rápido de lo esperado. El juzgado estaba lleno. Periodistas, activistas contra la violencia doméstica, curiosos. Guadalupe, acompañada por su madre, Sofía, y sorprendentemente, por Ernesto Fuentes, enfrentó las miradas y los flashes con dignidad. Carlos, vestido con un traje sombrío y sin la arrogancia que lo caracterizaba, apenas levantó la vista durante el procedimiento. Su abogado, uno de los más caros de la ciudad, probablemente pagado por Mercedes a espaldas de Ernesto, presentó una moción para desestimar el caso alegando falta de pruebas concluyentes. Fue entonces cuando Sofía presentó su as bajo la manga, un video recuperado del teléfono de Carlos, donde se le veía agrediendo a Mariana, confirmando el patrón de comportamiento violento. El juez, visiblemente impactado por las evidencias, denegó la moción y estableció una fecha para el juicio formal, manteniendo a Carlos en prisión preventiva sin derecho a fianza debido al riesgo de fuga y a la gravedad de los cargos. Al salir del juzgado, una periodista se acercó a Guadalupe. ¿Cómo se siente sabiendo que su caso ha inspirado a otras mujeres a denunciar situaciones similares? Desde que su historia salió a la luz, las denuncias por violencia doméstica han aumentado un 30% en la ciudad. Guadalupe no había considerado ese aspecto. Su lucha personal, su dolor, su pérdida, se habían convertido en un catalizador para otras mujeres atrapadas en ciclos de violencia. Si mi experiencia puede ayudar a otras a encontrar el valor para defenderse, entonces algo bueno habrá salido de esta tragedia, respondió con voz firme. Esa noche, sentada en el pequeño balcón de su apartamento, Guadalupe contempló las luces de Ciudad de México. El dolor por la pérdida de su bebé seguiría con ella siempre, una herida que nunca cicatrizaría completamente. Pero junto a ese dolor había surgido una determinación feroz, un propósito renovado. Con el apoyo de Consuelo, de Elena, de Sofía
incluso del inesperado aliado que había encontrado en Ernesto Fuentes. Guadalupe estaba reconstruyendo su vida pieza por pieza. Había decidido fundar una organización para ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica, utilizando su experiencia como maestra para educar y concientizar desde las escuelas. El camino sería largo y difícil. El juicio contra Carlos apenas comenzaba, y Mercedes seguía siendo una amenaza en las sombras. Pero por primera vez desde aquella fatídica noche en las escaleras, Guadalupe sentía que podía respirar, que podía mirar hacia adelante. Mientras las estrellas aparecían tímidamente en el cielo contaminado de la ciudad, Guadalupe hizo una promesa silenciosa al hijo que nunca conocería. Su historia no sería en vano. De las cenizas de esta tragedia surgiría una mujer más fuerte, decidida a convertir su dolor en fuerza para otros, a transformar su tragedia personal en un faro de esperanza y justicia. El futuro, con todas sus incertidumbres, ya no le parecía un abismo oscuro, sino un horizonte abierto, esperando ser escrito con la tinta indeleble de la resiliencia y la verdad.